Buenas tardes, chicos. Hoy día vamos a hablar de una capa importante que tiene la Tierra. Vamos a hablar de la geósfera. Es una capa importante porque sin ella el hombre no podría tener suelo, ¿ya? Cuando hablamos de la geósfera, estamos hablando de la parte rocosa de la Tierra, aquella que se encuentra bajo nuestros pies hasta el centro de la Tierra. Esta parte, que se llama geósfera, como tú ves en esta imagen, se encuentra fragmentado en varias capas. Tenemos esta primera capa donde están los continentes, donde están los océanos, se llama corteza. Es una capa muy rígida, muy delgada. Pasando la corteza tenemos una capa por el color naranja, asumimos que es una capa caliente. Es el manto, es la capa más extensa, es la capa de más volumen. Pasando el manto tenemos una capa que es el núcleo, ¿ya? Entonces, esta capa de la geósfera está formado predominantemente de rocas y minerales. El hombre utiliza muchos elementos interesantes de esta capa. Por ejemplo, de aquí, de esta capa, el hombre extrae mucha materia prima, metales preciosos, materiales para la construcción, piedras preciosas, minerales, combustible. Entonces, para el hombre es muy importante el conocer esta capa formada de rocas y minerales. Cuando hablamos de las capas de la Tierra, quiero señalar de que este planeta tiene varias capas. Una parte rocosa que se llama geósfera, la parte estructural, y sobre ella se encuentra la hidrosfera. La hidrosfera es toda forma de agua que hay sobre la Tierra. Y tenemos también, envolviendo a toda la hidrosfera, a toda la geósfera, tenemos a la atmósfera, que es una capa gaseosa formada por muchos gases como el nitrógeno, el oxígeno, indispensable para que nosotros podamos existir. ¿Qué dice el concepto? Dice que es la parte sólida interna de la Tierra. Bajo mis pies hasta el centro de la Tierra más o menos hay un radio de 6.370 kilómetros, ¿ya? Entonces, esta geósfera está dividida en capas: corteza, manto y núcleo. Sin la geósfera, los seres humanos no podrían vivir, ya que no existe un terreno sólido. ¿Ya? Y vuelvo a indicar por tercera vez que en la geósfera nosotros vamos a encontrar rocas, vamos a encontrar minerales, material magmático, arena, piedras preciosas, combustible, muchos elementos interesantes para que el hombre pueda aprovechar, para que el hombre pueda desarrollar actividades económicas. Entonces, el hombre siempre ha intentado conocer el interior de la Tierra, pero déjame comentarte que esta capa es una capa de difícil estudio. Los métodos directos son, por ejemplo, el estudio de las erupciones volcánicas. A través de la erupción de un volcán, el volcán libera magma, el magma se enfría, se solidifica, se forman rocas, y a través del estudio de estas se puede saber de qué composición química estamos hablando al interior de la Tierra. Los sondeos, las minas, las excavaciones mineras, las excavaciones petroleras, también son un método directo, ¿ya? Como métodos indirectos tenemos, por ejemplo, la gravedad, el estudio de la temperatura, ¿ya? El estudio de las ondas sísmicas, ¿no? Ese es un método indirecto del conocimiento del interior de la Tierra. Déjame comentarte algo, que a medida que uno va intentando ingresar al interior de la Tierra, hay un gran problema que tiene el hombre, que es el aumento de la temperatura. Es concebible entender que cuando uno excava, hace una perforación bajo la Tierra y comienza a ingresar bajo la Tierra, las temperaturas aumentan 3 grados cada 100 metros de profundidad. Imagínate que en 1000 metros ya la temperatura ha aumentado 30 grados. Entonces, uno de los grandes problemas que tiene el hombre
y que le dificulta el conocimiento al interior de la Tierra es sus altas temperaturas. La composición química que existe en esta estructura sólida es hierro, oxígeno y silicio. ¿Ya? Toma nota, por favor. ¿Qué más? Como decíamos que esta capa está dividida, tiene toda una estructura, tenemos una capa que se llama corteza. La corteza es la primera capa donde se encuentran los continentes, donde se encuentran los océanos. Es una capa muy rígida, muy dura, muy fría. Es una capa que tiene un espesor entre los 5 y los 60 kilómetros, ¿ya? A la corteza también se le llama litosfera, porque está formado por placas litosféricas, lo que nosotros le llamamos las placas tectónicas. Asimismo, a la corteza también se le llama la oxísfera, porque aquí en esta primera capa, el elemento que más abunda es el oxígeno. Esta corteza, esta primera capa, está dividida en dos subcapas. Hay una capa que se llama cial, es la que realmente forma los continentes, y bajo los océanos hay una capa que se llama cima. ¿Por qué se llama cial, profesora, esta primera capa, esta corteza superior? Porque el elemento que predomina acá es el silicio y el aluminio, ¿ya? Por eso se llama cial, porque abunda el silicio y el aluminio, que son minerales. Esta capa de la corteza continental está formado predominantemente de roca granito. El granito es una roca muy dura, puede frenar el poder erosivo del agua. Por acá también decimos de que el cial también representa el fondo de los ríos, el fondo de los lagos, el fondo de las lagunas. Su densidad es de 2,7 gramos. La temperatura puede llegar hasta 430 grados. Bajo los océanos tenemos el silicio y el magnesio, es la corteza oceánica. Esta corteza oceánica está formado predominantemente de roca basalto. Toma nota, por favor. El cial, roca granito. El cima, roca basalto. Ahora, la corteza oceánica, también llamado cima, porque el silicio y el magnesio, sirve de soporte también a la parte continental, está bajo el cial. Representa el fondo de los mares y el fondo de los océanos. No te vayas a confundir con el fondo de los ríos, el fondo de los lagos. ¿Ya? Lo que está debajo de los ríos se llama cial y lo que está debajo de los mares y los océanos se llama cima. En la corteza, profesora, ¿qué abunda? El oxígeno, luego el silicio, luego el aluminio. Y en antes, ¿qué nos dijo, profesora? Te dije la composición de la geósfera. Te dije que lo abundante era el hierro, pero el hierro, como es un mineral pesado, ha ingresado al fondo de la Tierra, casi al centro de la Tierra, es la que forma la zona del núcleo. Ahora, vamos a la segunda capa que se llama manto. Manto, mesósfera, es la capa intermedia, es la capa de mayor volumen, de mayor masa. Es una capa que va bajo la corteza oceánica hasta el núcleo. Es una capa que mide más o menos 2.850, el 84% del volumen y el 65% de la masa. Esta capa del manto o mesósfera también está dividida en dos partes, manto superior y manto inferior. Aquí estamos observando esta parte que es el manto superior. El manto superior para nosotros es importante conocerlo. ¿Sabes por qué? Porque sobre este manto, sobre esta roca entre sólido y líquido, se encuentra ahí suspendida, flotando las placas tectónicas, ¿ya? Como existe relativo calor aquí en el manto superior, ese calor ha provocado que se formen corrientes que se llaman corrientes convectivas. Y las corrientes convectivas que nosotros vamos a encontrar en esta parte hacen que las placas tectónicas se muevan. Cuando hablo de las placas tectónicas, te quiero comentar que la corteza está fragmentada en placas.
placas como si fueran piezas de un rompecabezas, que todas encajan, que se mueven lentamente. El movimiento de las placas tectónicas muchas veces no se siente. Cuando hay demasiada presión nomás se manifiesta a través de los sismos. Entonces la pregunta es, ¿y por qué ocurren sismos? ¿Por qué de un momento a otro estoy ahorita escuchando mi clase y de repente se registra un sismo? ¿Por qué? Porque las placas tectónicas chocan, impactan. ¿Y por qué se mueven las placas tectónicas? Porque hay corrientes convectivas que se forman en el manto superior, en la astenosfera, y son las responsables de dar el desplazamiento de estas placas tectónicas. Estamos hablando entonces del manto superior. El manto superior es una capa importante, es una capa donde sobre ella van a descansar las placas tectónicas, también forma el fondo de los volcanes, pero la erupción de un volcán no viene desde el manto superior, viene desde el manto interior. Ya te voy a explicar de acá un rato por qué. La temperatura es muy elevada, estamos hablando entre 1700 y 1800 grados de temperatura, o sea, es bastante la temperatura del manto. El manto superior, o manto de dunita, está hecho de roca de dunita. Esta es la roca dunita que no le he puesto aquí en el contenido informativo, pero te estoy explicando. Y el manto inferior se llama también pirósfera. ¿Por qué se llama pirósfera? Porque es esfera de fuego. Aquí encontramos roca fundida, realmente encontramos magma. Podría decir yo que el manto interior es entre un estado sólido y líquido, es muy caliente, la temperatura supera los 2500 grados. Acá encontramos la roca peroditita y los volcanes, pues desde acá posiblemente sacan el material magmático, desde el manto inferior o también llamado pirósfera. Ahora vamos a esta parte que parece un sol por las altas temperaturas que se puede registrar. Acá hablamos de una temperatura que supera los 5000 grados. El núcleo también se le llama barísfera. Al núcleo también se le llama nife, porque lo que abunda en esta parte de la Tierra es níquel y hierro. La temperatura es mayor. Aquí en la superficie las rocas tienen menos densidad, menos peso, pero si tú ingresas al fondo de la Tierra, las rocas tienen mayor densidad. En la superficie existe menos presión, pero si tú ingresas al fondo de la Tierra existe mayor presión. Todo aumenta en razón de su profundidad. A mayor profundidad, más presión, más temperatura, más densidad. De repente te pueden preguntar capa o subcapa de la corteza de menor presión. Subcapa de la corteza de menor presión es la que está más arriba de todas. Entonces debe ser el cial, la corteza continental. Si te dicen subcapa de la geósfera de mayor temperatura, mayor temperatura, todo abajo, ¿no? Más temperatura debe ser el núcleo interno. La erupción de un volcán es un método directo para el entendimiento, para el conocimiento de la estructura interna de la Tierra. Entonces, ¿cómo el hombre sabe que la Tierra, al interior de ella, vamos a encontrarla dividida en capas? A través del estudio de las ondas sísmicas.